Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Martínez, soy de Puerto Rico, bienvenidos a mi canal Siempre Siendo Reformados. Este es mi segundo video teológico. En el primero estuve hablando sobre las doctrinas de la gracia o el calvinismo y estuve explicando lo que era el calvinismo proveyendo un texto para cada punto o doctrina. Así que si te interesa el tema puedes ir a chequear mi video, está disponible en mi canal, y también la versión en inglés está disponible por si tienes algún amigo que hable inglés y que también le interese el tema. En este video estaré hablando sobre la doctrina de sola scriptura o la escritura solamente. Esta doctrina es uno de los 5 solas de la Reforma, que eran 5 principios o 5 doctrinas que los reformadores predicaban en este periodo de la Iglesia. Y los reformadores predicaban la salvación por gracia a través de la fe. Esto es lo que muchos teólogos dicen que es el principio material de la Reforma. Y sola scriptura, que era el primero de estas solas, el primero de estos principios, muchos teólogos dicen que este es el principio formal de la Reforma. Todo lo que los reformadores predicaban, lo predicaban sobre la base de la escritura solamente, y por eso sola escritura es el principio formal de la Reforma protestante. Nada, ¿qué es realmente esta doctrina? Pues en palabras comunes podemos resumir esta doctrina diciendo que todo lo que creemos debe estar en la Biblia. Y para muchos de ustedes que quizás sean protestantes, quizás se pregunten por qué es necesario defender esta doctrina, si eso es algo tan obvio. Pues déjame decirte, hay grupos religiosos que se hacen llamar cristianos que no creen en esta doctrina, no creen que todo lo que debemos creer debe estar en la Biblia. Un ejemplo podría ser los católicos romanos. Los católicos romanos no creen que todo lo que creemos debe estar en la Biblia. Ellos creen que la revelación de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado, no es solamente la Biblia, sino que se compone de la Biblia y la tradición de la iglesia, la tradición de los padres de la iglesia, los padres fundadores de la iglesia que sucedieron a los apóstoles. Así que ellos no creen en la autoridad absoluta de la Biblia, no creen que la Biblia es completamente autoritaria para la vida y la fe de un cristiano, ni creen que es suficiente para enseñarnos lo que Dios quiere que sepamos sobre él. Así que, ¿qué es la doctrina de sola escritura? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de esta doctrina? Es importante definirla bien para que tú como protestante, si crees en esto, ya sepas cómo explicarlo. Y si eres alguien que no cree en esta doctrina, como un católico romano, sepas qué es nuestra doctrina, y si quieres refutarla, que no la mal representes. Así que, ¿qué es la doctrina de sola escritura? Comenzamos diciendo que Dios tiene completa autoridad sobre todo lo que existe. Por lo tanto, lo que Dios dice también tiene autoridad sobre todo lo demás que existe. La Biblia es lo que Dios dice o lo que Dios habla. Por lo tanto, entonces la Biblia tiene completa autoridad, absoluta autoridad, sobre cualquier otro documento o cualquier otra palabra de los hombres. Y además, la Biblia, como la Biblia es el único ejemplo que poseemos sobre lo que es palabra de Dios, el único documento que poseemos que es inspirado por Dios, pues todo lo que Dios ha querido revelarnos sobre sí mismo y sobre nuestra salvación y nuestra santificación está contenido en las Escrituras, y por lo tanto las Escrituras son suficientes para enseñarnos todo aquello que Dios quiere revelarnos de sí mismo o de nuestra salvación. Esto es sola escritura, sencillamente definido. Así que algo que muchos oponentes a esta doctrina mencionan mucho o argumentan mucho es que ¿dónde se encuentra esta doctrina en la Biblia? Porque si es cierto que todo lo que queremos debe estar en la Biblia, entonces ¿dónde está sola escritura? Si no se encuentra en la Biblia, pues se autorrefuta esta doctrina. ¿En dónde podemos encontrar sola escritura? Pues vamos brevemente, rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 3. Lamentablemente muchos protestantes que intentan defender esta doctrina no toman el capítulo en su contexto. Lo único que cogen son los últimos 2 versículos, cuando en realidad el capítulo completo es muy útil
para defender esta doctrina. Comenzamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque este es Pablo hablando a Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres que querrán hacer toda clase de mal y cometer toda clase de pecados. Y luego en el versículo 10, Pablo contrasta a Timoteo con estos hombres y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo dice a Timoteo que, a diferencia de estos hombres que vendrán en tiempos postreros, Timoteo ha seguido su doctrina, su ejemplo, su longanimidad, su amor. Y luego en el versículo 12 le dice a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran, como Timoteo, seguir el ejemplo de Pablo, van a sufrir persecución. Mas los malos hombres, dice el versículo 13, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo le dice a Timoteo: hay unos hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, que irán de mal en peor y siendo engañados. Le dice que él ha seguido su doctrina y su ejemplo. Y además, para contrastarlo también con estos hombres, le dice otra cosa en el versículo 14. Y recordemos que se lo está diciendo en el contexto de que en el futuro vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres que querrán engañar y estarán siendo engañados, y son gente que querrá cometer toda clase de pecados. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿En qué contexto le está diciendo esto a Pablo? Como ya mencioné, le está diciendo esto en el contexto de que en el futuro vendrán tiempos peligrosos con hombres peligrosos. ¿Y a dónde Pablo dirige a Timoteo en estos tiempos peligrosos? Le dice que persista en lo que ha aprendido y en las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque ellas lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si recordamos la definición de sola escritura, parte de esta definición es que la escritura contiene todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Así que aquí encontramos uno de los componentes, ya vamos encontrando uno de los componentes de la doctrina de sola escritura. Continúa el versículo 16 diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y paramos aquí en esta parte del versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el griego original es theopneustos. Esta palabra significa expirada por Dios literalmente. Es el aliento que sale de la boca de Dios. Esta palabra se refiere literalmente a cuando pones tu mano frente a tu boca y hablas, necesariamente vas a sentir aliento saliendo de tu boca, lo vas a sentir en tu mano. A eso se refiere la palabra theopneustos, el aliento literalmente que sale de la boca de Dios. Así que toda la escritura es expirada o exhalada por Dios.
y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí muchos oponentes de esta doctrina argumentan que los versículos 16 al 17 dicen que la escritura es útil para varias cosas, pero no que es suficiente para varias cosas. Bueno, no dice que es suficiente de la manera que los oponentes de esta doctrina quisieran que lo diga, pero sí lo dice como Dios lo ha dicho y como Dios lo ha inspirado. El versículo sí dice que la escritura es suficiente y autoritaria. ¿Y cómo lo dice? Vamos a escuchar atentamente estos dos versículos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, esta es la palabra griega hina, que es una conjunción que comunica propósito, resultado, puede traducirse como con el propósito de que, a fin de que, con el fin de que, y luego dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta es la palabra griega hartios, quiere decir adecuado, perfecto o suficiente. Y luego dice enteramente preparado para toda buena obra. Las dos palabras enteramente preparado salen del verbo griego exartizo, que quiere decir completamente equipado, adecuado, completamente preparado, como lo dice aquí. Así que con estos significados de las palabras originales del texto, el texto lo que realmente está diciendo es: toda la escritura es exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, suficiente o adecuado, enteramente preparado o completamente equipado para toda buena obra. Así que si la escritura es útil para enseñarte, corregirte, redarguirte e instruirte en justicia, con el fin de que seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, o suficiente y completamente equipado para toda buena obra, entonces la escritura es suficiente para enseñarte, corregirte, redarguirte e instruirte en justicia, con el fin de que seas perfecto o suficiente, completamente preparado para toda buena obra. Así que el texto sí enseña la suficiencia de las escrituras, la suficiencia de las escrituras para enseñarte, redarguirte, para corregirte e instruirte en justicia, a fin de que seas perfecto. Esto tiene que ver con el proceso de la santificación. La escritura es suficiente para enseñarte todo lo que tiene que ver con el proceso de tu santificación luego de que eres salvo. Así que si estudiamos el significado verdadero de la doctrina de sola escritura, si estudiamos y examinamos y entendemos la verdadera definición de la doctrina de sola escritura, no como muchas personas la pintan o la explican, y luego estudiamos 2 de Timoteo capítulo 3 en su debido contexto, y luego estudiamos las palabras específicas que Pablo utilizó en este determinado contexto, te pregunto, ¿sola escritura es una doctrina bíblica o no lo es? Si dices que sí, pues amén, bien por ti, gloria a Dios. Si dices que no, pues te invito a examinar este texto más profundamente, tomando en cuenta todos estos aspectos, y que realmente trates de entender la doctrina de sola escritura para que luego puedas refutarla, o que luego puedas intentar refutarla debidamente. Si no crees en sola escritura, no malrepresentes esta doctrina. Trata de entender lo que afirmamos y refuta lo que afirmamos. Todo con la Biblia, todo con la palabra de Dios. Así que espero que este video haya sido de bendición para ustedes. Estaré subiendo próximamente un video con este mismo material en inglés, así que estén pendientes. Muchas bendiciones y gracias por ver el video, y te invito también a suscribirte a mi canal. Nada, bendiciones.